El proceso quedó cerrado. Él escuchó las últimas palabras como un eco lejano: eres libre. Firma aquí. El bolígrafo pesado y torpe entre sus dedos rayaba el papel con un sonido áspero. Los movimientos, antes tan naturales, ahora parecían mecánicos, como si los músculos hubieran olvidado cómo funcionar sin órdenes. No os preocupéis, pronto todo volverá a la normalidad, pensó, mientras se secaba la tinta del documento que le devolvía su identidad, el derecho a sonreír sin motivo, a mirar a los ojos a la gente en la calle, a llevar sus propios documentos. Un buena suerte formal sonó casi como una despedida compasiva, o tal vez fue solo un deseo de que así fuera. La puerta de hierro se cerró detrás de ella con un ruido metálico, como la tapa de un baúl cerrándose sobre 2 años de su vida, 2 años de humillación, dolor y un descubrimiento inesperado, una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. El viento de octubre la golpeó sin previo aviso, arrojándole mechones de cabello a la cara y haciéndola temblar. El aire de libertad olía a polvo húmedo, gases de escape y nicotina barata. Él le dio el primer paso, vacilante, como si el suelo fuera una fina capa de hielo a punto de romperse. Tula la recibió con la indiferencia propia de una gran ciudad. El minibús avanzaba traqueteando por las calles llenas de baches, mientras por las ventanillas desfilaban nuevos centros comerciales, brillantes escaparates y semáforos que iluminaban a los extraños. El lugar había cambiado de piel mientras ella no estaba. Final. Salgan todos, gritó el conductor. Ante ella el Kremlin se alzaba como un fantasma del pasado, sus antiguos muros contrastaban con los modernos edificios que los rodeaban, lo único que había resistido ileso la prueba del tiempo. El corazón se hundió. De allí a su casa solo había unos pasos, si aún recordaba los caminos de antes. Pero los caminos de antes ya no existían. Donde antes había casas bajas con ventanas decoradas, ahora se alzaban torres de cristal, gemelas impersonales y sin alma. El callejón donde se encontraba su casa, la casa de su abuela, estaba casi irreconocible. Solo un castaño en la esquina, más ancho y oscurecido por el tiempo, confirmó que no se había perdido. Dios mío, susurró L, deteniéndose ante la puerta oxidada. La casa todavía estaba en pie, y eso era un milagro en sí mismo. ¿Pero en qué condiciones? Inclinado con el porche derrumbado, las ventanas rotas cubiertas de plástico, el patio delantero cubierto de hierba alta, donde solo unas pocas dalias silvestres, los pequeños soles de la abuela persistían en florecer. Y aquí estamos, murmuró pasando los dedos por las tablas oscurecidas por el clima. 2 restos, tú y yo. Una voz ronca la hizo sobresaltarse. Bienvenida de nuevo, señorita. Era la profesora jubilada, secándose las manos en su desgastado delantal, con su antes bonito rostro ahora desfigurado por el cansancio. En sus ojos apagados, sin embargo, brillaba algo parecido al respeto. Buenas tardes, Anna Petrovna, respondió L, reconociendo apenas a su vecina, que había sido enfermera en la clínica infantil. Buenas tardes, murmuró la mujer. Entonces estás de vuelta en casa, ¿verdad? Pero la casa, hija mía, ya no está. Se cortó el agua y la electricidad también. Querían romperte con esto, continuó Anna Petrovna, con el tono sombrío de quien lo ha visto todo desde un palco. ¿Quiénes son? Los constructores, esos buitres. Compraron todo el barrio. Esta casa por sí sola era como un hueso en la garganta. Primero le ofrecieron dinero, pero su abuela no estuvo de acuerdo. Luego empezaron a amenazar. ¿Y cómo heredaste la casa? Luego pusieron la trampa. Pensaron que una chica como tú se asustaría y firmaría los papeles. Pero te resististe. Él le frunció el ceño confundida. No recuerdo ninguna oferta para vender la casa. ¿Y ese novio tuyo, el tipo Vasili, que luego te entregó en bandeja? No apareció de la nada, no. Vino enviado por Roman Velociorov, el líder de ese grupo de tipos inteligentes. Pero su plan no funcionó. Tú, tonto, pensaste que era amor, pero él solo quería acercarse. La cabeza de Larisa daba vueltas. Ahora todo tenía sentido, la aparición repentina de Vasili, su insistencia, los regalos, el dinero colocado en su bolso, la acusación de malversación de fondos escolares, el juicio. Tengo que irme, dijo con la voz apagada. Gracias, Anna Petrovna. ¿Ir a dónde? Siguió a la vecina, agarrándola del brazo. ¿Por una casa sin condiciones para vivir?
Es casi de noche. Quédate aquí y pasa la noche. Mañana pensaremos qué hacer. Y encontramos una salida, créanme. Dentro de la casa de Anna, el olor a humedad, a gatos y a humo de cigarrillo barato era fuerte, pero al menos hacía calor. Elle estaba sentada en un sofá hundido, abrazando una taza de té. La anfitriona colocó sobre la mesa un frasco de mermelada de cerezas y rebanadas gruesas de pan. Come, niña. Pareces un hombre muerto. No es así como entierran a la gente bonita. Gracias, agradeció Elle, tomando un trozo. ¿De verdad crees que todo esto fue por culpa de la casa? ¿Y pensaste que era por eso? Respondió Anna, vertiendo algo de una botella sin etiqueta en su té. Las casas aquí hoy valen su peso en oro, especialmente las antiguas con historia. ¿Sabe cuánto cobra Velocioro por metro cuadrado de cajas? 1 millón. Elle asintió con la cabeza, distante. Los pensamientos llegaron lentamente como si estuvieran envueltos en niebla. Siempre había imaginado que la casa estaba en un rincón olvidado, sin valor, pero ahora descubrió que era todo lo contrario, una codiciada joya. Volverán, señaló Anna Petrovna. Puedes estar seguro. Elle tomó un sorbo de té e hizo una mueca. No voy a vender, afirmó en voz baja pero firme. Es todo lo que me queda de mi abuela, de la vida que tuve. Por supuesto, resopló el vecino. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar. Cuando llega el invierno, no hay calefacción ni agua. El orgullo no calienta a nadie, hija mía. A la mañana siguiente, Elle regresó a su casa. Por dentro el lugar no parecía tan arruinado como por fuera. La abuela siempre había mantenido todo en orden, y ni siquiera 2 años de abandono habían borrado por completo su cuidado. Elle caminó por las habitaciones, tocando objetos como una mujer ciega que redescubre el mundo, el mismo viejo almacén, las mismas fotos en la pared, su joven abuela, su madre con uniforme escolar, su padre con uniforme militar antes de partir hacia Afganistán. En el pequeño nicho con las paredes desconchadas, el tiempo parecía haberse detenido. Cuando abrió el cajón encontró, debajo de una pila de fundas de almohada descoloridas, una caja forrada de terciopelo gastado. Recordó, su abuela nunca le permitió abrirla. Esta es mi juventud, cariño, y la juventud es algo íntimo. La caja no estaba cerrada con llave. En el interior, algunas fotografías amarillentas, una rama de lila seca, un anillo oscurecido por el tiempo y una tarjeta militar. Elle hojeó atentamente las frágiles páginas. David Aronovich Chernetsky, nacido en 1918, teniente, reclutado en junio de 1940. Participó en la defensa de Tula en 1941. En la última página, una nota descolorida, murió heroicamente en la liberación de Oriol, agosto de 1943. De la cartera cayó una pequeña fotografía, un joven oficial de ojos penetrantes y una chica alta, con un pañuelo blanco de enfermera. Estaban uno al lado del otro sin tocarse, pero la intensidad de su mirada dejaba claro que había algo entre ellos. En el reverso, escrito con lápiz químico, a la memoria de Verochka. Tula, Hospital número 8. Julio de 1943. Elle apretó la foto contra su pecho. Su abuela nunca le había hablado de este hombre. Siempre mencionaba solo a su abuelo, a quien la nunca había conocido. Luego hubo alguien más, almacenado en lo más recóndito de la memoria. Está bien, susurró colocando con cuidado la billetera y la foto nuevamente en la caja. Vamos a empezar de nuevo también, a casa. No voy a dejar que te lleven. Fuera de la ventana, el viento arrastraba hojas secas al otro lado de la calle. El sol atravesó las nubes por un momento iluminando la habitación con una luz cálida, casi veraniega. Y en esa perspectiva, Elle tuvo la impresión de que su abuela, joven y decidida como siempre, estaba a su lado, asintiendo con la cabeza. Una voz irritada en el pasillo de la comisaría militar la sacó de su aturdimiento. Se levantó del duro banco apretando con más fuerza entre sus dedos la gastada carpeta llena de documentos. 1 semana para decidir venir allí. 1 semana de dudas angustiosas, de cuestionamientos sobre si valía la pena revisitar el pasado. Pero el documento militar de David Chernetsky ardía en sus manos, exigiendo acción. Al cruzar la puerta de la oficina, la sintió un cambio instantáneo dentro de ella. La espalda se enderezó y la barbilla se levantó.
Esa postura firme aprendida en los años de la colonia, regresaba automáticamente en momentos de tensión. Necesito ayuda, dijo frente a la mirada contrariada del empleado detrás del escritorio. Encontré un documento de guerra y me gustaría saber sobre los familiares de este hombre. La mujer, sin levantar la vista de sus papeles, murmuró. Archivos, tercer piso, sala 312. Pero hoy no contestan. Vuelve el jueves. No lo entiendes, insistió L con voz firme a pesar del nudo en la garganta. Estas son las pertenencias personales de un soldado del frente. Quizás su familia todavía lo esté buscando. La empleada finalmente levantó la vista, sus ojos cansados mezclados con irritación. Esta no es una oficina de objetos perdidos ni un servicio de búsqueda. Si quieres entregar el documento, rellena el formulario y déjalo en la entrada. Él colocó la tarjeta militar sobre la mesa. Es el teniente David Chernetsky. Murió durante la liberación de Oriol en el año 43. Si tiene parientes. Escuche, la mujer empujó el documento hacia atrás sin siquiera mirarlo, tengo cola. O rellena el formulario o... Una voz baja pero autoritaria hizo que ambos se volvieran. En la puerta, un hombre alto con uniforme de coronel observaba la escena. Profundas arrugas se alineaban en su delgado rostro, dándole la apariencia de alguien que había visto demasiado y estaba demasiado cansado. Pero los ojos agudos y penetrantes no dejaban lugar a dudas, se trataba de un hombre que seguía atento a cada detalle. Artyom Davidovich, la empleada se levantó de repente como si se hubiera sorprendido. Justo estaba explicando el procedimiento al visitante, explicó nerviosamente. Escuché cómo me explicaste. El coronel entró en la habitación, su tono seco. Y no me gustó. Cogió la tarjeta militar y él notó un ligero temblor en sus dedos al tocarla. El coronel abrió el documento y vio cómo la sangre se le escapaba de la cara. ¿Dónde? La voz ronca, casi un susurro. ¿Dónde encontraste esto? Entre las cosas de mi abuela, respondió él vacilante. No quería mencionar la prisión. Ella falleció hace 2 años y recién ahora pude organizar sus cosas. ¿El nombre de tu abuela era Vera? Preguntó sin quitar la vista de las páginas amarillentas. Sí. Vera Nikolayevna Mescherskaya. Trabajó como profesora de literatura en la escuela número 8. Y antes de eso, añadió el coronel con la voz entrecortada, fue enfermera en un hospital de campaña durante la guerra. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido. El empleado permaneció inmóvil, sin entender lo que estaba pasando. Pero Larisa sintió que algo se movía dentro de ella, como si un hilo invisible la conectara con aquel hombre de ojos cansados y postura rígida. Ven conmigo, dijo el coronel, en voz baja. Por favor. El despacho de Artyom Chernetsky parecía la sala de un museo. Las paredes cubiertas de fotografías de guerra, estanterías llenas de libros de historia y carpetas con documentos. En un rincón, una vitrina de cristal exhibía medallas. Señaló una silla. Siéntate. Perdón por mi reacción, admitió pasando los dedos por las páginas del documento con reverente cuidado. Fue un golpe inesperado. Él se acomodó en el sillón, todavía intentando comprender. ¿Conocías a mi abuela? No, respondió sacudiendo la cabeza, mientras hojeaba su carné militar. Pero mi madre, Vera Mikhailovna, hablaba de ella. Trabajaron juntos en la escuela, antes y después de la guerra. Eran amigos cercanos. ¿Ves a Mikhailovna? Él frunció el ceño, intentando recuperar algún recuerdo de las historias de su abuela. Creo que mencionó ese nombre alguna vez. ¿Pero eso qué tiene que ver con la tarjeta militar? El coronel levantó los ojos y en ellos había un dolor contenido. David Aronovich Chernetsky. Mi padre. Nunca lo conocí, continuó con la voz temblorosa. Murió antes de que yo naciera. Mi madre siempre decía que todos sus documentos se habían perdido. He pasado toda mi vida buscando cualquier rastro, y ahora se te ocurre esto. Un pesado silencio llenó el espacio entre ellos, lleno de preguntas no formuladas. Nuestras familias están conectadas, murmuró Elsa, como si hablara más para sí misma. Más de lo que imaginas, la sombra de una sonrisa amarga tocó sus labios. Mi madre me habló de su primer amor, arrebatado por la guerra.
Una joven profesora de matemáticas con la que trabajé en la misma escuela. Su nombre era Nikolai Meschersky. Larisa se estremeció. Ese es mi abuelo. Regresó de la guerra y se casó con mi abuela. Sí, confirmó Artyom. Mi madre decía que dos amigas amaban al mismo hombre. La guerra los separó. Cuando regresó, eligió a V. Nikolayevna. Mi madre no guardaba rencor. En ese momento ya había conocido a mi padre. Pero mantuvieron su amistad, como guardianes de una memoria compartida. Elsa cerró los ojos, tratando de juntar esos pedazos sueltos de destinos entrelazados. ¿Pero por qué mi abuela tenía la tarjeta militar de tu padre? Supongo, respondió Artyom en voz baja, que se conocieron en el hospital antes de la última batalla. Tal vez le dejó los documentos para que los guardara. O vaciló, tal vez conocía sus sentimientos por Nikolai, y le pidió que cuidara de mi madre, en caso de que le pasara algo. Sus dedos acariciaron las páginas amarillentas, como si, a través de ellas, pudiera tocar al hombre que nunca había conocido. Me gustaría hacer una copia, dijo. Pero el original debe quedarse contigo. Después de todo, tu abuela lo conservó durante tanto tiempo. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Sin esperar respuesta, entró un joven con una carpeta de documentos. Perdón, coronel, dijeron que usted estaba aquí. Respecto a la autorización de restauración. Se detuvo cuando vio a L y se quedó helado por un momento. Su mirada delataba algo parecido a un reconocimiento, aunque ella estaba segura de no haberlo visto nunca antes. Velociorov, la voz de Artyom sonaba un poco irritada. ¿No ves que estoy ocupado? Lo siento, el joven se sonrojó. Volveré más tarde. Espera, interrumpió Elsa. El apellido la había hecho reaccionar. Velociorov. ¿Está relacionado con la empresa constructora? Se dio vuelta, sorprendido. Sí, es un negocio familiar. ¿Y tú? Tal vez su empresa esté interesada en demoler un bloque histórico cerca del Kremlin, dijo, sin acusaciones, solo una observación cansada. El coronel frunció el ceño, mirándolos a los dos. No, eso no. Los ojos del joven se abrieron como platos. Trabajamos con restauración de edificios históricos, no con demolición. Soy arquitecto restaurador. Ilya Velociorov le tendió la mano. Elsa dudó un segundo antes de aceptarlo. El agarre fue inesperadamente firme y cálido. Elsa Mescherskaya. Y mi casa está en esta cuadra. El interés en su voz era genuino. Hay ejemplos únicos de tallas en madera del siglo XIX. Estamos intentando obtener autorización para restaurar algunos edificios en la región. Mi casa está a punto de ser demolida, respondió Elsa simplemente. Roman Stroyev, interrumpió de repente Artyom. Su empresa compra terrenos para edificios modernos. Llevan mucho tiempo apuntando a ese bloque. Ilya frunció el ceño. Esto es barbarie. Esos edificios son patrimonio cultural. Eso no le importa a todo el mundo, se encogió de hombros, y en ese gesto había una amargura que no necesitaba palabras. La intensidad de esos ojos, llenos de una convicción que no dejaba lugar a dudas, hizo que Elsa apartara la mirada por un momento. No era la primera vez que alguien le ofrecía ayuda, pero sí la primera vez que esa oferta no iba acompañada de un tono condescendiente o de un interés oculto. Había allí una sinceridad que la desarmó. Entonces repitió más para sí misma que para él, mientras caminaba lentamente hacia la cocina. Las paredes del pasillo crujieron bajo sus pies, como si la casa misma hiciera eco del peso de esos años de abandono. Mientras esperaba que el agua hirviera, él le observó de reojo cómo seguía examinando cada detalle de la habitación, los marcos de las puertas, los zócalos desgastados, las grietas del techo que contaban historias de duros inviernos. Tocó la madera como si acariciara algo vivo, algo que aún respiraba a pesar de las cicatrices. Dijiste que tu bisabuelo era carpintero, comentó sin quitar la vista de un panel tallado sobre la chimenea. Eso explica muchas cosas. Esta oración es obra de un maestro. No es solo decoración, es arte. Sirvió té en tazas desportilladas, cuyos bordes revelaban años de uso. El líquido caliente esparció un vapor reconfortante en el aire gélido de la cocina. Mi abuelo decía que esta casa era como un libro, murmuró Larisa, pasando los dedos por la superficie rugosa de la mesa.
Cada raya, cada grieta, una página de nuestra historia. Sostuvo la taza con ambas manos, como si quisiera absorber no solo el calor, sino también sus palabras. Y historias como esa no se pueden borrar, respondió con una firmeza que no admitía réplica. Hay que volver a decírselo. Restaurado. Se hizo un silencio entre ellos, lleno de posibilidades no expresadas. Él sabía que ese momento era frágil, como el hielo que se forma en un lago con el primer frío, hermoso, pero dispuesto a romperse al menor peso. ¿Y cómo exactamente piensas hacer eso?, preguntó finalmente. No es solo una cuestión de dinero. Es burocracia, es tiempo, su voz se apagó por un segundo, es luchar contra personas que ven esta casa simplemente como un terreno valioso. Tomó un sorbo de té antes de responder, como si sopesara cada palabra. Tengo contactos en el comité de patrimonio. Y mi padre, vaciló como si supiera el peso de ese nombre, tiene recursos. No todo lo que necesitamos, pero sí lo suficiente para empezar. Y yo, la miró directamente, tengo un plan. Él se ríe sin humor. Planos. Siempre hay planes. Hasta que la realidad los aplasta. Entonces hagamos de la realidad nuestra aliada, respondió con una sonrisa que era casi un desafío. Déjame mostrarte. Sacó una libreta de su bolsillo, llena de bocetos y garabatos, y comenzó a dibujar rápidamente sobre la mesa. Elsa observó fascinada cómo las líneas tomaban forma, la fachada de la casa, los detalles de la oración restaurados, incluso el jardín trasero, que durante años no era más que hierba seca. Esta, y señaló un boceto, es la estructura original. Podemos reforzarlo sin perder autenticidad. Y aquí su dedo se deslizó hacia otro dibujo, un pequeño estudio en el sótano. Quizás para exposiciones. O un espacio comunitario. Elsa sintió que su corazón latía más rápido. Era peligroso permitirse volver a soñar. ¿Y si sale mal?, susurró. Entonces lo habremos intentado, respondió simplemente. Pero no saldrá mal. No si tenemos la razón de nuestro lado. Miró los dibujos, sus manos jóvenes, llenas de energía, y luego las suyas, marcadas por el tiempo y el trabajo. Por un momento se permitió creer. Está bien, finalmente estuvo de acuerdo. Pero con una condición. Arqueó las cejas, esperando. Que no me trates como a una causa perdida. Su voz era firme, casi dura. Trátame como a un compañero. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue la respuesta que necesitaba. No de piedad, no de caridad, sino de respeto. Compañera, entonces, repitió extendiendo su mano sobre la mesa. Cuando sus dedos se encontraron, Elsa supo que ese agarre no solo sellaba un trato sobre una casa. Selló algo mucho más grande. Encontré inconsistencias que no coinciden con la versión oficial. Hizo una pausa, como sopesando cada palabra. Los documentos dicen que malversaste dinero a un amante imaginario. Pero los testimonios de alumnos, padres, incluso el director, todos hablan de una mujer que compraba de su propio bolsillo material didáctico, que organizaba clases extra para niños necesitados, que luchaba por conseguir fondos para reparar el tejado de la escuela. Él sintió que le temblaban ligeramente las manos, pero mantuvo la postura erguida. No era la primera vez que alguien dudaba de ella. No sería el último. ¿Y eso qué prueba?, preguntó, sorprendiéndose por la firmeza de su voz. ¿Que era un buen maestro o que era un criminal talentoso? Roman Stanislawowicz se permitió una media sonrisa, casi imperceptible. Eso demuestra que eres un idealista. Y los idealistas son peligrosos para los negocios. Se inclinó levemente hacia adelante, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Pero también son los únicos que cambian algo en este mundo. El aire pareció volverse más denso en la habitación. Él entendió, no era una prueba, era una prueba. Su hijo cree que este proyecto podría ser nuestra tarjeta de presentación, prosiguió, como hablando solo. Una casa restaurada, una historia preservada, una segunda oportunidad. Sus ojos, fríos como el acero, se fijaron en ella. ¿Crees en las segundas oportunidades? Ella no dudó. Yo creo. Porque sin ellos no estaríamos aquí. Silencio. Luego empujó un bolígrafo y un contrato sobre la mesa. Firmar. Pero sepa, si esto sale mal, no solo se manchará su nombre.
Mi empresa no puede permitirse el lujo de fracasar. Él cogió el bolígrafo sintiendo el peso de la decisión en cada gramo de metal. Cuando tu firma tocó el papel, no fue solo tinta lo que se posó allí, era una parte de tu futuro frágil y llena de posibilidades. Una última cosa, dijo cuando ya se estaba levantando. Mi hijo tiene un corazón demasiado grande para este mundo. No le hagas daño. Ella no respondió. No con palabras. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, sucedió algo sin precedentes. El hombre que gobernaba imperios con una mirada bajó las pestañas primero. Afuera esperaba con las manos en los bolsillos y la cara vuelta hacia la ventana. Mientras la veía irse, su sonrisa era como el sol después de la tormenta, tímida pero inevitable. ¿Y luego? Preguntó ofreciéndole el brazo. Él le aceptó el gesto sintiendo el calor de sus dedos a través de la lana de su abrigo. Tu padre es impresionante. ¿Es eso un eufemismo de terrible? Bromeó, pero la tensión en sus hombros reveló la verdad, conocía bien el peso de esos juicios. No, ella negó con la cabeza. Para un hombre que conoce el valor de las cosas. Incluyendo personas. Dejó de caminar y se volvió hacia ella. Había algo nuevo en su mirada, una profundidad que no había estado allí antes. ¿Sabes?, murmuró como si hiciera un descubrimiento, que eres la primera persona a la que realmente ha escuchado desde que murió mi madre. El viento febril de marzo agitaba las ramas secas de los árboles, como si también la naturaleza contuviera la respiración. Entre ellos, sin embargo, algo empezaba a florecer, silenciosa y obstinadamente, como la hierba abriéndose paso entre el asfalto. Descubrí que tenemos algo en común, dijo de repente con inesperada suavidad. Mi abuelo fue arrestado en 1937, acusado de sabotaje. Lo enviaron a un campo. Nunca regresó y su casa, de esas de madera tallada, como la tuya, fue demolida para construir el comité regional del partido. Hizo una pausa, como dándole tiempo para absorber esas palabras antes de continuar. También lo incriminaron, ¿no? De una manera sucia y calculada. Encontré hilos que conducían a Strobe y su empresa. Hace tiempo que quieren despejar ese bloque para la construcción. Su Vasily Kramer era su hombre. Se infiltraron en tu confianza solo para usarla en tu contra. Larisa bajó los ojos. Aunque lo sospechaba, escuchar la confirmación le dolió como una vieja herida reabierta. Perdóneme por mi brusquedad, Roman Stanislavovich se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Pero qué te une a mi hijo? ¿Por qué le permites venir aquí? ¿Qué quieres de él? La pregunta la golpeó con una crudeza que la dejó sin aliento. Larisa tardó un poco en responder, organizando sus pensamientos antes de hablar. Nada. No quiero nada. Él ve valor arquitectónico en esta casa. Veo en él, vaciló buscando palabras, a la primera persona en años que me mira sin juzgar, sin piedad. Solo mírame. Roman Stanislavovich se reclinó en su silla y entrecerró ligeramente los ojos. ¿Lo amas? No puedo permitirme eso, respondió ella en voz baja. Nuestros mundos son demasiado diferentes. Esa no es una respuesta. Es el único que tengo. Algo pasó por los ojos del hombre mayor, respeto, tal vez comprensión. Luego, cambiando de tono, preguntó. ¿Y si te ofrezco dinero? La observó atentamente, estudiando cada reacción. Por la propiedad. Para que puedas irte y empezar una nueva vida en otro lugar. No. La palabra sonó firme en el aire, sin desafío, sin agresión. Solo la confirmación de un hecho innegociable. ¿Por qué? Porque esta casa es lo único que me queda. Larisa levantó los ojos y en ellos había una calma decidida. Y porque estoy cansado de huir. De mí mismo, del pasado, de los ojos de los demás. Quiero levantarme y enfrentar a la gente. Roman Stanislavovich permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, como si hubiera tomado una decisión, le tendió la mano. Bien. Ayudaré con la restauración de tu casa y la recuperación de tu reputación. Pero con una condición. ¿Cuál? Si lastimas a mi hijo, te destruiré. No había ninguna amenaza en su voz, solo una tranquila certeza. Ahora llamemos a Ilya. Está ansioso por escuchar sobre nuestro diálogo.
Afuera, detrás de los vidrios polarizados de un auto de lujo, Victoria observaba a Larisa. En el banco de al lado estaba el informe del detective privado, fotografías, documentos, datos secos sobre la mujer que, de manera inexplicable, había cautivado a Ilya. ¿Qué ve en ella? La pregunta la consumió. Nada extraordinario, apariencia corriente, ropa modesta, trabajo humilde. Y sobre todo, la mancha imborrable de un expresidiario, una marca que ningún tiempo podría borrar. La envidia se mezclaba con una genuina perplejidad. Su círculo, gente rica, hermosa y exitosa, era un universo aparte de esa mujer. Ilya realmente abandonaría todo por... Ya llegamos, murmuró el conductor. Victoria vio a Larisa salir de la escuela, los hombros ligeramente encorvados, el abrigo gastado, la cara cansada. Pero había algo en su forma de caminar, en la forma de girar la cabeza, una tranquila dignidad, una firmeza interior que ni la prisión ni la humillación de barrer pisos habían podido quebrar. Espere aquí, ordenó al conductor y bajó del auto. Larisa notó su aproximación, pero no se detuvo, no cambió su ritmo. Solo su mirada se volvió más atenta, una reacción instintiva de quien ha aprendido a esperar los golpes de la vida. Larisa Viktorovna. Victoria la alcanzó mostrando una sonrisa calculada. ¿Puedo robar un minuto? Estaban de pie en medio de la acera, dos mujeres, dos polos de un mismo mundo. Victoria impecable con su abrigo de cachemir, cabello y uñas perfectos. Larisa con la ropa gastada y los ojos cansados, en la que, sin embargo, no había ni rastro de envidia. Soy Victoria Zolotogorskaya, se presentó extendiendo una mano enguantada de cuero fino. La ex prometida de Ilya. Sé quién eres. ¿Le puedo ayudar en algo? Aceptó el apretón de manos con calma. Sentémonos, Victoria señaló un banco en el pequeño parque de al lado. Creo que nuestra conversación será interesante para ti. Cuando se sentaron, Victoria sacó un sobre de su bolsillo. Aquí tienes $100.000. Tuyo si terminas cualquier relación con Ilya, abandona la ciudad y comienza una nueva vida. Larisa no tocó el sobre. No retrocedió, no mostró indignación. Solo una triste y breve sonrisa asomó a sus labios. Sabes, eres la segunda persona hoy que me ofrece dinero para desaparecer. Curiosa coincidencia. ¿Y qué dijiste? Lo mismo que te respondo, no. Victoria frunció el ceño. Escucha, su voz adquirió un tono persuasivo. Entiendo. Viste una oportunidad en él. Un chico rico, amable, de buena familia, fascinado por su resiliencia. Pero no durará. Nuestro mundo es diferente. Tarde o temprano, él volverá con lo suyo y usted quedará desconsolado. Larisa miró más allá de ella, hacia las ramas desnudas de los árboles que se mecían con el viento. ¿Por qué estás tan seguro? Porque conozco a Ilya. Sus debilidades, su idealismo, su deseo de salvar el mundo. Primero queda encantado, luego se desvanece. Ha sucedido antes. ¿Incluyéndote a ti?, preguntó Larisa en voz baja. Victoria se estremeció como si la hubieran abofeteado. Nuestro caso fue diferente. ¿Por qué? Por primera vez, Larisa la miró directamente a los ojos. Porque sois del mismo círculo. Hablan el mismo idioma, tienen los mismos valores. Exactamente. Victoria se mordió el labio. Esa simple idea nunca se le había ocurrido. A pesar de toda la similitud superficial con Ilya, de pertenecer a los mismos ambientes, faltaba algo esencial entre ellos. Algo que tal vez había encontrado en aquella mujer de mirada cansada y postura inquebrantable. Dinero, Victoria agitó el sobre. Es tu salida. Una oportunidad. Mi única posibilidad, Larisa se levantó del banco, es seguir siendo yo misma. Gracias por la oferta. Pero no. El teléfono sonó a altas horas de la noche. Larisa, que acababa de terminar de limpiar los pasillos de la escuela por la noche, apenas tenía fuerzas para abrir la puerta. En la puerta estaban Ilya y Victoria. Su rostro estaba pálido de ira, la de ella, una mezcla de triunfo y desorientación. Díselo, exigió Victoria. Cuéntame cómo rechazó el dinero, el mío y el de su padre. ¿Y la verdad? La voz de Ilya temblaba de dolor. Tu padre te ofreció dinero para que te fueras.
Larisa se quedó helada, sintiendo el suelo abrirse bajo sus pies. Cuéntalo todo, insistió Victoria. ¿Cómo se construye esta fachada de fortaleza inquebrantable? ¿Cómo rechazar el dinero para acabar llevándolo todo? ¿Cómo se caza a un niño rico haciéndose pasar por una víctima pobre? Ilia dio un paso adelante. Larisa, ¿no es cierto? Díselo. Pero Larisa permaneció en silencio. Cualquier palabra, cualquier justificación, ahora sonaría falsa. Porque en el fondo, lo sabía, sus mundos eran realmente demasiado diferentes, demasiado incompatibles. ¿Vio? Exclamó Victoria triunfante. Ni siquiera se molesta en negarlo. Todo es teatro. Créeme, solo quiero protegerte. Larisa observó las emociones alternarse en el rostro de Ilia. En el rostro de Larisa, las emociones de Ilia se reflejaban como un espejo roto, una desconfianza aguda, un dolor sordo y, lo peor de todo, el peso de la decepción. Ella podría haberlo explicado todo. Podría contarte sobre la conversación con su padre, sobre su negativa al dinero, sobre la provocación barata de Victoria. Pero algo dentro de ella, esa parte que aprendió a protegerse detrás del silencio, atrapó las palabras en su garganta. ¿Por qué estás en silencio? Preguntó Ilia, su voz tan baja que casi se perdió en el viento. ¿Por qué no te defiendes? Fue entonces cuando el rugido de un motor rasgó el aire. Un todoterreno oscuro se detuvo delante de la casa y Artem Chernetsky se apeó con un entusiasmo inusual en el rostro. En sus manos sostenía un viejo cuaderno con las tapas gastadas por el tiempo. Larisa exclamó sin darse cuenta de la tensión que los heló a los tres en el porche. Lo encontré. Encontré los diarios de mi madre. Se trata de tu abuela, de tu padre, de todos nosotros. Solo entonces notó la atmósfera pesada, como si hubiera pisado un cristal sin hacer ruido. Lo siento, murmuró, mirando a uno y otro. Llegué en mal momento. No, respondió Larisa, su voz era un hilo plateado en el aire denso. Creo que esta gente ya se estaba yendo. Los ojos de Ilia se oscurecieron, como si una sombra le hubiera robado la luz. Dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. Así es, pensó. Ni una palabra. Ni siquiera un intento. A veces las explicaciones simplemente complican las cosas, fue todo lo que dijo, mientras se alejaba hacia el oscuro pasillo. Adiós, Ilia Romanovich. Artem observó confundido cómo el joven bajaba las escaleras con pasos pesados, mientras la hermosa chica del abrigo caro, Victoria, lo tomaba del brazo con aire de victoria. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó solo después de que el coche hubo desaparecido en la curva. Diferentes mundos chocaron, respondió Larisa con cansancio. Y se hicieron añicos. Entra Artem Davidovich. Cuéntame sobre tus descubrimientos. El viejo cuaderno con la cubierta descolorida descansaba entre ellos sobre la mesa. Artem hojeó las páginas con atención, como si temiera que el papel se desmoronara al tocarlo. Mi madre escribió diarios toda su vida, explicó. Pero estos son los más antiguos. Los encontré ahora, hurgando en cajas viejas en la casa de campo. Larisa escuchaba en silencio como si su corazón, después de sufrir tanto ese día, solo pudiera latir al ritmo lento de las historias de otras personas. Se conocieron en 1941, continuó Artem. Tu abuela Vera y mi madre. Dos pequeños profesores, ambos enamorados del mismo hombre, su abuelo Nikolai. Pero luego llegó la guerra y se fue al frente. Trabajaron juntos en un hospital de campaña, atendiendo a los heridos. Fue allí donde mi madre conoció a mi padre, David. Pasé otra página. Entonces tu abuelo regresó, y eligió a tu abuela. La voz se quebró. Mi madre escribió, no puedo culparlo. Vera es más fuerte que yo, más luminosa. Podrá devolverle la vida después de todo lo que ha visto. ¿Y después de la muerte de su padre en Afganistán? Preguntó Larisa, estremeciéndose. ¿Mi padre? Artem levantó los ojos, lleno de una antigua tristeza. Víctor Mechersky, tu padre, era amigo de mi familia. Estudió con mi padre en la escuela militar. Murió en Afganistán poco antes de que usted naciera. Larisa cerró los ojos. Apenas recordaba a su padre, solo por las fotos amarillentas, por los raros informes de su abuela.
Su madre había fallecido cuando ella tenía 5 años y, desde entonces, esa casa y la figura serena de Vera habían sido su único refugio. Nuestras vidas están más entrelazadas de lo que imaginábamos, murmuró Artem. Tu abuela era la persona más cercana a mi madre. Después de la muerte de su padre, se volvieron aún más cercanos. ¿Y entonces? Dudó. Después, tu abuela también fue como una segunda madre para mí. Él me cuidó cuando regresé de Chechenia, cuando perdí a mi esposa. No lo sabía, susurró Larisa. Ella nunca habló. Tu abuela era así, prefería actuar a hablar. Una mujer de pocas palabras, pero con un corazón inmenso. Artem cerró el cuaderno y cubrió la mano de Larisa con la suya, áspera y cálida. ¿Sabes lo que entendí al leer estos diarios? Que todos estamos conectados. Nuestros dolores, nuestras pérdidas, nuestros amores, son como hilos que se tejen en un mismo tapiz. Y este tapiz es más fuerte de lo que pensamos. Afuera, la noche de abril envolvía la ciudad en un suave crepúsculo. En algún lugar, Ilya intentaba comprender por qué la mujer que amaba no había encontrado la fuerza para luchar por ellos. Pero allí en la casa de madera con marcos tallados, dos almas solitarias descubrieron que a veces, es sobre las ruinas del pasado donde se construye un nuevo comienzo. El sol de mayo inundaba el viejo porche con una luz dorada, llevando el aroma de los manzanos en flor. Larisa estaba sentada en los escalones, con el rostro vuelto hacia el calor de los rayos, como si buscara en ellos una respuesta. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en que su mundo se hizo añicos en fragmentos de verdades no dichas. 2 semanas de aprender a vivir con un nuevo dolor, el del amor perdido, el del silencio que se convirtió en abismo. El sonido de pasos en el camino la hizo estremecerse. Artem Davidovich se acercó con un maletín gastado en las manos. Su marcha, habitualmente militar y precisa, parecía hoy más lenta, como si la carga que llevaba no fuera física, sino una carga del alma. Buenos días, saludó, intentando una sonrisa que le salió torcida, dolorosa. Es un buen día. Ella se levantó para darle la bienvenida. Tal vez. Traje lo que prometí, dijo, levantando la maleta. Todos los diarios de mi madre, las cartas, las fotos. Creo que deberías leerlos. Había algo nuevo en su mirada, no solo la preocupación de un hombre experimentado por una joven en problemas, sino una profunda comprensión, como si hubiera reconocido un espíritu afín en ella. Pasar, invitó, retirándose hacia la puerta. Hice té de menta. La receta de su abuela, añadió. De mi abuela, se hizo eco Larisa. Sí, creo que tengo mucho que contarte. Creo que sí. Dentro de la casa, el tiempo parecía suspendido. Los mismos pisos desgastados, las mismas fotos en las paredes y el mismo dolor acechando en los rincones, invisible, pero palpable. Larisa sirvió el té con movimientos suaves y económicos, como si hubiera aprendido a reservar las fuerzas para lo esencial. La maleta se abrió con un discreto crujido. En el interior, montones de cuadernos atados con cintas descoloridas, sobres amarillentos, fotografías enmarcadas con cartulinas rígidas. Mi madre era una mujer muy organizada, comentó Artem, sacando con delicadeza el primer cuaderno. Cada año, una nueva carpeta. Cada pensamiento en su debido lugar. No sabía que los conservaba durante tanto tiempo. Lo encontré en el ático de la casa de campo, cuando estaba clasificando cosas para vender. Larisa recibió el cuaderno y abrió la primera página. La letra impecable. La tinta se desvaneció. Fecha, 15 de agosto de 1939. Hoy conocí a mi nueva colega, Verochka Nikolayeva. Ella va a enseñar literatura en los grados inferiores. Una chica increíblemente brillante con un amor tan sincero por los niños. Nos entendimos inmediatamente. Me habló de su prometido Kolenka, que está terminando la escuela militar. Le hablé de mi David. Es extraño, parece como si nos conociéramos desde hace años. Larisa miró a Artem. Verochka Nikolayeva era mi abuela. Sí, confirmó asintiendo. Se hicieron amigos desde la escuela. ¿Y entonces? Suspiró. Luego llegó la guerra y todo cambió. Las horas siguientes transcurrieron en un estado extraño, entre la vigilia y el sueño, entre el presente y el pasado.
Leían los diarios en voz alta por turnos y sus voces se hacían cada vez más bajas, casi reverentes como en la iglesia. 10 de julio de 1941. Kolia y David fueron llamados a filas el mismo día. Verochka y yo los despedimos juntos, llorando abrazados. Ahora solo nos queda la amistad y la fe en que volverán. 3 de septiembre de 1941. Empezamos a trabajar en el hospital. Yo en cirugía. Vera en terapia. Mis manos estaban ensangrentadas hasta los codos, pero... hasta los codos. El corazón se rompe con los gemidos de los heridos. Pero cuando estamos juntos, se vuelve más fácil. Vera es más fuerte que yo. Siempre encuentra palabras de consuelo, incluso en los casos más difíciles. 22 de diciembre de 1942. Recibí una carta de David. Está en Stalingrado. Escribe poco, solo que está vivo. De Kolia no hay noticias desde hace 3 meses. Vera se mantiene firme, pero veo cómo se consume. Cada día va a correos, cada día vuelve con una nueva decepción. 17 de febrero de 1943. Un milagro, Kolia está viva. Fue rodeado y luego en el hospital. Vera irradia felicidad. Me alegro por ella, pero en mi corazón hay un nudo de preocupación por David. Tu división está en el infierno de la batalla. 5 de agosto de 1943. David estuvo 2 días antes de pasar a la ofensiva de Orel-Kursk. ¿Cómo ha cambiado? Edad de 10 años. En los ojos una profunda tristeza. Le presenté a Vera. Se entendieron inmediatamente. Antes de partir me dejó su nota militar, para conservar, dijo. Como si lo sintiera. Larisa se detuvo, incapaz de continuar. Artem le entregó en silencio una fotografía antigua, la misma que había encontrado en el joyero de su abuela. Ahora, mirándola, vio más, no eran solo un joven oficial y una enfermera, sino también el padre de Artem y la madre de Vera Mikhailovna. 2 familias entrelazadas por el destino. En septiembre del 43 llegó la notificación de defunción, dijo Artem en voz baja. Mi padre cayó en la liberación de Orel. Mi madre no lo creía. Esperó, buscó contactos, hasta que descubrió que estaba embarazada de mí. Hojeó el diario hasta que tomó nota. 20 de marzo de 1944. Hoy nació mi hijo. Lo llamé Artem como quería David. Un pequeño manojo de gritos, todo lo que me quedaba de él. Vera estuvo conmigo todo el tiempo, me tomó la mano y me susurró palabras de fuerza. No sé cómo habría sobrevivido sin ella. ¿Y qué pasó con Nikolai?, preguntó Larisa. Mi abuelo. Regresó en el 45 herido, magullado, pero vivo. Se casó con su abuela en el 46. Artem mostró otra foto amarillenta y gastada, una pareja de recién casados y al lado, una mujer elegante con un bebé en brazos. Soy yo, sonrió levemente. Ella es tu abuela y tu abuelo. Y esta es mi madre. Larisa observó los rostros, felicidad brillando en los ojos de los recién casados, y en la mujer a su lado, una serena tristeza, no envidia, sino el suave dolor de quien se alegra por el otro, recordando su propia pérdida. Se apoyaron mutuamente toda su vida, continuó Artem. Cuando nació tu padre, Víctor, mi madre fue su madrina. Cuando entré en la escuela, tu abuela me regaló un alfabeto con una dedicatoria, a Artemka, hijo de mi querida Verotechka. Crece inteligente y amable como tus padres. Hizo una pausa ordenando sus pensamientos. Entonces tu padre siguió los pasos de su abuelo, ingresó a la escuela militar y allí conoció a su madre. Se casaron jóvenes, pero un año después lo enviaron a Afganistán. Larisa cerró los ojos. Conocía esta parte de la historia en fragmentos, su padre murió un mes antes de que ella naciera, su madre, de tuberculosis, cuando ella tenía 5 años. La abuela se convirtió en madre y padre. Mi madre y tu abuela, fue como si intercambiaran roles, dijo Artem. Durante la guerra, tu abuela perdió a su amor y mi madre la apoyó. En los años 80 mi madre perdió a su hijo y su abuela se convirtió en su puerto. ¿Hijo? Larisa abrió los ojos, sorprendida. Tenías un hermano. El rostro de Artem se contrajo por un dolor antiguo.
Dimitri, mi hermano menor, murió en un accidente automovilístico en el año 86. Tenían 16 años. Se quedó en silencio, pero Larisa se dio cuenta de que la historia no terminaba ahí. Había algo más detrás de ese silencio, de esa repentina fragilidad. «Mencionaste a tu esposa», susurró. Artem miró largamente hacia la ventana, donde las ramas de un manzano en flor se mecían con el viento. «Accidente de coche», dijo finalmente. «Hace 5 años yo conducía. Regresábamos de la casa de campo a altas horas de la noche. Lluvia, camino resbaladizo. Un camión invadió nuestro carril. Intenté esquivarlo, pero el coche patinó. Su voz era seca, casi militarmente precisa, pero le temblaban las manos y su rostro palideció. El impacto fue de su lado. Murió instantáneamente. Salí con una clavícula rota y una conmoción cerebral. A veces pienso, debería haber sido yo. No digas eso, Larisa cubrió su mano con la suya, instintivamente. Ella no hubiera querido. Lo sé, una sonrisa amarga. Todos dicen lo mismo, que ella quería que yo viviera, que no fue culpa mía. Pero estoy en el ejército. Estoy acostumbrado a proteger a los que están a mi lado. Y no pude protegerla. Esa confesión, esa apertura, tenía algo insoportablemente humano. De esa manera no hablarías con extraños. De esta manera, solo se revelaba a aquellos que sentían que era un alma gemela. Y luego la conocí, continuó inesperadamente. Y algo se giró dentro de mí. Como si se hubiera cerrado un círculo, como si todas estas conexiones entre nuestras familias no fueran casualidad, sino un significado mayor. Larisa guardó silencio, sintiendo que algo también estaba cambiando en ella, algo profundo. Como un rompecabezas cuyas piezas faltantes finalmente encajan. ¿Lo sabe?, dijo lentamente. Cuando me arrestaron pensé que lo había perdido todo, familia, hogar, reputación, futuro. Pensé que estaba solo en el mundo. Pero ahora sé que hay hilos invisibles que nos conectan con los que vinieron antes, concluyó Artem, y con los que vendrán después. Permanecieron en silencio durante un largo rato, interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj y el susurro de las hojas en el exterior. Dos personas cuyas vidas estuvieron entrelazadas mucho antes de que ellos nacieran. Dos almas que encontraron el uno en el otro no un amor romántico, sino algo más profundo, reconocimiento, comprensión, aceptación. Cierra los ojos tratando de imaginar lo que debió sentir Lari, traicionada, calumniada, arrojada tras las rejas como una carga no deseada. Y la reciente provocación de Vitoria, ¿podría tener alguna relación con todo eso? Roman tardó mucho en responder, como si sopesara cada palabra antes de soltarla. No. Fue su malentendido personal. Vino a verme, se disculpó, dijo que no sabía toda la historia, que había actuado por celos. Y ahora debería perdonarla, la voz de Ilya se llenó de amargura. Después de todo lo que le dijo a Lari. No debes perdonar, interrumpió el padre con calma y firmeza. Pero necesitas entender algo más. Hizo una pausa, como si eligiera el mejor camino para llegar a la verdad. ¿Por qué crees que Lari no se defendió? No estaba justificado ni ante Vitoria ni ante usted. La pregunta resonó en Ilya como un golpe sordo. Se había torturado con la misma duda durante semanas. No lo sé, admitió finalmente. Orgullo. Herir. Miedo, enumeró Roman en voz baja, como si hablara más para sí mismo que para su hijo. Un miedo simple y humano. Cuando te traicionan, cuando se difunden mentiras sobre ti y el mundo se vuelve contra tu verdad, dejas de creer que cualquier explicación servirá de algo. Deja de esperar a que alguien te escuche. Y luego se cierra. Su voz tenía un peso extraño, casi íntimo, como si aquellas palabras hubieran sido arrancadas de su propia piel. Hablas como si, comenzó Ilya, vacilante, como si ya hubieras pasado por esto. Una sonrisa triste curvó los labios de Roman. Conoces la historia de mi abuelo, pero no conoces la de mi madre. También la llamaban la esposa del enemigo del pueblo. También aprendió a permanecer en silencio. Y este silencio hizo una pausa, como buscando la palabra exacta, echa raíces. Pasa de generación en generación como una herencia maldita. El aire entre ellos se volvió espeso, lleno de cosas no dichas.
Entonces de repente Roman rompió el silencio con una orden inesperada. «Ve con ella». Ilya levantó la vista sorprendido. «No esperes a que Larry dé el primer paso. No porque no quieras, sino porque no puedes. La herida es demasiado profunda». Miró a su hijo con una expresión que Ilya nunca antes había visto. Detrás de la fría armadura del empresario, apareció algo frágil, casi vulnerable. «¿Y tú?», preguntó Ilya por impulso. «¿Serías capaz de dar el primer paso si hubieras perdido a alguien y hubieras ganado una segunda oportunidad?». Roman permaneció en silencio durante un largo rato, con los ojos fijos en la fotografía de su esposa muerta que estaba sobre la mesa. Cuando finalmente habló, su voz era poco más que un susurro. «No sé». Una pausa. «Pero me gustaría mucho creerlo». Esa misma noche Vitoria Zolotogorska hizo algo que nunca había hecho en su vida. Llegó a la puerta de una casa ajena sin chofer, sin maquillaje, sin la máscara de confianza que siempre la protegió. Permaneció un buen rato junto al portón de hierro, observando cómo las ventanas de la antigua mansión se iluminaban con una luz amarilla parpadeante, como si el propio tiempo dudara en entrar. Respiró hondo, abrió la chirriante puerta y siguió el camino de piedra hasta el porche. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Allí estaba Larry con un libro en las manos y el cansancio evidente en sus rasgos, pero con una extraña calma, como quien finalmente ha encontrado un puerto después de años en el mar embravecido. «Buenas noches», la voz de Vitoria tembló, casi perdiéndose en el aire. «¿Puedo entrar? Necesito decir algo». Larry se retiró en silencio, dejando espacio para que el visitante inesperado cruzara el umbral. En la penumbra del pasillo, estaban frente a frente, dos mujeres separadas por un abismo de experiencias, posiciones sociales, valores. «Escuché la verdad», comenzó Vitoria, en voz baja. «Sobre tu historia. Sobre cómo te incriminaron. Sobre los verdaderos culpables». «¿De quién?», preguntó Larry sin enfado, sin triunfo, solo con una curiosidad cansada. «Por Roman Stanislavovich. Me contó todo». Los ojos de Vitoria cayeron. «Incluso sobre mi estupidez». Ese gesto, la cabeza inclinada, el peso de la vergüenza, le resultaba tan extraño que parecía casi irreconocible. «No sé cómo disculparme», continuó con la voz quebrada. «Por lo que dije. Por lo que hice. Nunca me había detenido a pensar en cómo mis palabras podían herir a los demás. Yo simplemente no entendí». Larry la observó durante mucho tiempo, no con juicio sino con una extraña comprensión, como si viera más allá de la fachada. «¿Sabes?», dijo finalmente, «en la colonia conocí a una mujer. Mató a su marido en una pelea de borrachos. Cruel, grosero, siempre estaba provocando a todos. Hasta que una noche la oí llorar en la oscuridad, llamando a su madre como una niña». Hizo una pausa. «Todos usamos máscaras. Todos ocultamos nuestros miedos, nuestras debilidades. Solo cambian las formas». Vitoria levantó la vista, asombrada. «¿Tú me perdonas?». «No», respondió Larry con una honestidad que dolía. «Ahora no. Quizás con el tiempo. Pero te entiendo. Y por ahora, eso es suficiente». Se quedaron allí en un silencio que ya no era hostil, sintiendo que algo se movía entre ellos, no una amistad, no una reconciliación, sino el primer paso hacia la aceptación de que el mundo era más complejo de lo que parecía a primera vista. Afuera, el crepúsculo de mayo se desvanecía, dando paso a una noche cálida. Y en algún momento de esa noche Ilya Velociorov caminó, recogiendo los pedazos dispersos de su amor, su fe, su esperanza, preparándose para dar un paso que cambiaría su vida para siempre. La conversación con Vera Mikhailovna había tocado algo profundo en Larika, haciéndole recordar sus propias raíces, su abuela que a pesar de las injusticias sufridas, nunca perdió su dignidad. Larika permaneció en silencio, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. En los meses pasados en la colonia, se había acostumbrado a reprimir sus emociones, a enterrarlas en lo más profundo de su ser. Pero ahora algo se estaba rompiendo en ese muro protector, lenta, dolorosamente, pero inevitablemente. «Ya sabes», murmuró, mirando el polvoriento rayo de luz que cortaba el aire. «Durante mucho tiempo no pude perdonarme. Ni para ellos ni para mí. Por confianza, por ingenuidad, por no haber reconocido la falsedad. Pensé que era mi culpa, que había permitido que todo sucediera.
Ilia dio un paso más hacia ella, pero no la tocó. Se quedó allí en silencio, dándole espacio para hablar. Pero luego, cuando leí los diarios de Vera Mikhailovna, entendí algo, continuó Larika con voz más firme. La capacidad de confiar no es debilidad. Es un regalo. Un don que no todo el mundo tiene. Y si alguien usa esa confianza para el mal, es su pecado, no el mío. Sus miradas se encontraron en la penumbra del ático, y algo tácito, pero infinitamente importante, se extendió entre ellos. Un hilo de comprensión fino pero resistente. El primer día en el gimnasio resultó más difícil de lo que Larika había imaginado. No físicamente, sino emocionalmente. Entrar en ese edificio luminoso y con columnas, ya no como señora de la limpieza, sino como maestra de escuela primaria. Sentir las miradas curiosas y evaluativas de los compañeros. Escuche los susurros detrás de usted. Artyom Davidovich, valiéndose de su influencia, logró una revisión de su caso y una rehabilitación completa. Ahora podía volver a la profesión que amaba, pero una cosa era la rehabilitación legal y otra, muy distinta, la rehabilitación ante los ojos de la sociedad. Larika Viktorovna, llamó una voz familiar mientras caminaba por el pasillo después de clases. Fue Yelena Andreyevna, la profesora rusa de mayor edad, la que se acercó por primera vez a él. Ella se acercaba a él, acompañada de un grupo de compañeros, con un orgullo apenas disimulado en su voz. Preséntense a nuestro nuevo colega. Larika Viktorovna Mescherskaya, nuestra nueva estrella. El año pasado, sus alumnos quedaron primeros en la Olimpiada Municipal de Lectura. Larika estaba desconcertada. Eso pertenecía a otra época, antes de la prisión, antes de la colonia, antes de que su mundo se desmoronara. Se sentía como una vida pasada. Estamos muy contentos de que haya vuelto a la docencia, dijo una joven de mirada amable. A los niños ya les encanta. Esas simples palabras, esas sonrisas sinceras contenían algo que Larika ni siquiera se atrevía a soñar, aceptación. No condescendencia ni cortesía formal, sino calidez genuina. Por la noche, cuando regresó a casa, sintió por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la felicidad. Frágil, incierto, pero real. Como si una flor, dormida durante meses bajo la nieve, comenzara a florecer. Octubre pintó el mundo de oro y carmesí. La casa fue transformada. Los constructores habían completado los trabajos de refuerzo de los cimientos y las paredes. Los artesanos restauraron los lambrequines y cornisas únicos, devolviendo la belleza original a la propiedad. Cada día traía nuevos descubrimientos, una moneda antigua, perdida entre las tablas del suelo, una fotografía amarillenta, olvidada en la chimenea. En uno de esos días dorados, Vitoria apareció nuevamente en la puerta de Larika. Pero esta vez ella era diferente, sin el habitual brillo artificial, sin la máscara de la confianza. Vestida con un suéter sencillo y jeans, con poco maquillaje, parecía más joven y vulnerable. ¿No me estoy interponiendo?, preguntó balanceándose de un pie al otro, insegura. Quería ver cómo iba la restauración. Larika la invitó a entrar. Bebieron té en el porche y observaron a los trabajadores instalar los elementos tallados del porche. La conversación, al principio, no fluyó. Había muchas cosas sin decir entre ellos. Estuve pensando mucho en nuestra conversación, dijo Vitoria, girando la taza entre sus manos. Sobre lo que dijiste sobre las máscaras. Sabes, comencé a ver a un psicólogo. Descubrí que pasé toda mi vida desempeñando un papel impuesto por mis padres, por la sociedad, por el estatus, y ni siquiera me di cuenta cuando perdí mi esencia. Larika permaneció en silencio, dejándola hablar. Tenía celos de ti, continuó Vitoria, con una sonrisa amarga. No solo por Ilia, aunque eso también fue importante, sino principalmente por su integridad. Pasaste por el infierno y permaneciste tú mismo. Yo, en cambio, me ahogo en el lujo y ni siquiera sé quién soy realmente. La inesperada confesión tomó por sorpresa a Larika. En aquellas palabras, que ella imaginaba provenían de una mujer frívola y vacía, resonaba un dolor sincero, una desesperación por conocerse a sí misma. Empecé a hacer trabajo voluntario, dijo Vitoria, después de una pausa. En una colonia de mujeres. Leo libros, ayudo con cuestiones legales. Me está cambiando, está transformando mi visión del mundo. Eso es bueno, respondió Larika en voz baja.
Al ayudar a los demás, muchas veces nos encontramos a nosotros mismos. Estuvieron sentadas en silencio durante mucho tiempo, dos mujeres separadas por un abismo de experiencia, pero unidas por el mismo anhelo de autenticidad, de honestidad consigo mismas. No pido perdón, dijo Vittoria, de repente. Ahora no. Sería demasiado fácil, demasiado conveniente para mí. Pero quiero que sepas, estoy trabajando en mí mismo. Quiero convertirme en una mejor persona. Y quién sabe algún día. Un día, repitió Larika. Y en esa respuesta había más promesas de las que cualquier palabra de consuelo podría expresar. Afuera los primeros copos de nieve danzaban lentamente, silenciosos mensajeros de un invierno que llegaba no solo como estación, sino como símbolo. En esa vieja mansión, que renacía con sus paredes descascaradas y sus recuerdos restaurados, dos almas marcadas por el dolor, la incomprensión y la soledad habían encontrado algo que ninguna palabra podría definir. No era solo un techo, una dirección, un lugar en el mapa. Era la sensación de estar en casa, ese momento en el que, después de cometer tantos errores, finalmente vuelves a ser tú mismo. Cuando las cicatrices dejan de ser vergüenza y se convierten en mapas de un viaje realizado. Y fue en esta aceptación, en esta capacidad de ver la belleza precisamente en lo incompleto, que vivió esa tranquila alegría del renacimiento, un brillo interno, invisible para los ojos distraídos, pero precioso como el oro para aquellos que aprendieron a ver con el corazón. Diciembre cubrió al mundo con un manto blanco de silencio. La mansión, resucitada del olvido, irradiaba una luz cálida y viva a través de cada ventana, como si cada cristal fuera un pequeño universo y cada detalle tallado en la madera, una página de un libro finalmente entendida. Larika se detuvo frente al viejo espejo y su reflejo le pareció extraño, como si estuviera mirando una versión de sí misma de otra vida, de un futuro que no se había atrevido a soñar un año antes. El vestido blanco sencillo, sin encajes ni bordados excesivos. Una corona tejida con hierbas invernales y frutos secos. Un discreto colorete en las mejillas. Sin pompa, sin artificios, solo esa belleza singular que nace cuando el dolor se vive hasta el final y se transforma en sabiduría. Un suave golpe en la puerta. En el umbral, Artem Davidovich, inusualmente solemne con su traje oscuro, como si la tela soportara el peso de décadas de historias no contadas. Por supuesto, respondió ella, con la voz ligeramente temblorosa. Él se quedó quieto por un momento, mirándola con una ternura casi paternal. «Te pareces mucho a tu abuela», murmuró. Los mismos ojos profundos, atentos. La misma moderación, y la misma fuerza interior. Se acercó lentamente sosteniendo en sus manos una pequeña caja de terciopelo desgastada por el tiempo. A Vera Mikhailovna le gustaría que esto fuera suyo. Tu madre conservó este broche toda su vida. Fue un regalo de su abuela, poco antes de morir. Larika recibió la caja con dedos temblorosos. Dentro una pieza de plata antigua, una rama delicada, con pequeñas perlas como fruta congelada en el metal. Es demasiado, susurró. No, contradijo en voz baja. Nada es demasiado el día en que dos apellidos se entrelazan, cuando el pasado tiende su mano al futuro. La ayudé a colocar el broche en su vestido, y en ese simple gesto había más cariño que en muchos lazos de sangre. Luego, con una formalidad poco habitual en él, preguntó. ¿Me permitirás acompañarte hasta el altar? Ella simplemente asintió, sin confiar en su propia voz. Esas palabras llevaban mucho más que una invitación, eran reconocimiento, relevancia, la recuperación de una familia que había sido arrancada de ella hacía tanto tiempo. En la sala de estar, transformada por guirnaldas de pinos vivos y velas parpadeantes, se reunieron unos pocos pero esenciales. Cada uno de ellos había encontrado su lugar en esa nueva vida en Larika. Elena Andreevna, cuya amabilidad había sido el primer puente para su regreso. Vecinos que compartieron con ella las cargas de los días difíciles. Compañeros de colegio que la acogieron como a una igual, no como a un objeto de lástima. En un rincón discreto, alejada de las demás, Vittoria vestía un vestido azul oscuro, sobria, sin sus brillos habituales. Sus miradas se encontraron por un segundo al otro lado de la habitación, sin hostilidad ni resentimiento. Solo el silencio de quienes reconocen un camino compartido, que aún está por recorrer. Ilia esperaba en el altar improvisado, un arco entrelazado con cintas y hierbas invernales. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de incredulidad y gratitud que ardía en el pecho de Larika.
A su lado, Roman Stanislavovich, su padre, parecía ablandado por una rara emoción, como si toda su rigidez vital se hubiera disuelto en ese momento de pura alegría humana. Cuando Artem Davidovich condujo a Larika por el pasillo, cada paso era más que un movimiento en el espacio, era un avance en el tiempo. Como si los hilos del pasado, presente y futuro estuvieran tejidos en un tapiz resistente, capaz de soportar el peso de una nueva historia. No solo te tomo como esposa, dijo Ilya en voz baja, mientras intercambiaban juramentos. Te tomo como coautor de nuestra vida en común. Prometo protegerte no solo a ti, sino a tu historia, tu memoria, tu derecho a ser quien eres. No había retórica en esas palabras, solo la profunda sinceridad de alguien que entendió que la verdadera felicidad llega cuando aceptamos a los demás en su totalidad, con sus cicatrices, sus defectos, sus sombras. Y prometo construir nuestra casa, respondió Larika, sin olvidar las lecciones del pasado, pero también sin ser su prisionera. Prometo ver en ti no solo quien eres hoy, sino quien puedes llegar a ser. Cuando sus labios se encontraron en su primer beso matrimonial, el anciano pareció suspirar aliviado, como un ser vivo que finalmente hubiera visto cumplida su espera. Las velas parpadearon proyectando sombras en las paredes, siluetas de personas que ya no estaban, pero que parecían reunirse allí para bendecir ese nuevo capítulo. La primavera de 2021 trajo no una, sino dos nuevas vidas a la mansión. Dos pequeños corazones que laten al unísono. Los gemelos nacieron un mediodía de mayo, cuando el jardín a su alrededor estalló en flores, como si la naturaleza estuviera preparando la más exuberante de las recepciones para los nuevos residentes. Davi y Vera, susurró Larika, mirando los rostros dormidos en el pesebre. En honor a quienes unieron nuestras vidas mucho antes de que existiéramos. Ilya se limitó a asentir, demasiado conmovida para hablar. Se paró junto a la ventana de la habitación de los niños, la misma habitación donde vivió la abuela de Larika, donde aún se guardaban baúles con recuerdos del pasado, donde comenzó todo. Era como si el círculo finalmente se hubiera cerrado. En el bautizo Artem Davidovich abrazó a los bebés con tierna torpeza, como si, a través de ellos, tocara algo sagrado, la posibilidad que el destino le había negado de ser abuelo, de transmitir su afecto y su sabiduría a las generaciones siguientes. Os prometo, dijo en voz baja, mirando a los ojos claros de los pequeños, contaros todo lo que sé sobre vuestros antepasados. Cómo amaron, cómo sufrieron, cómo creyeron. Prometo conservar las historias que nos hacen humanos. Larika, al observar la escena, sintió florecer en su interior una alegría profunda y silenciosa, no ese éxtasis ruidoso que pronto se desvanece, sino la felicidad serena que se convierte en la base de una vida. La verdadera esencia de las cosas, pensó Larika, solo se revela cuando menos lo esperamos, no como un relámpago que ilumina y desaparece, sino como la suave luz de la mañana que se insinúa hasta llenar todo el espacio. Su sabiduría no provino de libros ni de teorías, sino de lo que la vida le había enseñado a través de cicatrices y curaciones. Vittoria no aparecía con frecuencia, pero cada visita era como un soplo de aire cálido en un día frío, más íntima, más necesaria. Llevó juguetes para los niños, habló de su trabajo en el fondo de apoyo a las mujeres que salen de prisión y sus palabras tuvieron el peso de quien sabe que la redención es posible, pero no fácil. Una vez, cuando estaban solas, Vittoria miró a Larika con una sinceridad que no necesitaba aspavientos. Sabes, me tomó un tiempo entender por qué me importaba tanto ayudar a esas caras. Hasta que me di cuenta, en cada una de ellas te vi. Y yo misma, la mujer en la que podría convertirme si no fuera por la lección que me diste. No hubo piedad en ese reconocimiento, ninguna condescendencia. Solo una comprensión profunda de lo delgada que es la línea que separa un destino de otro, de cómo todo puede cambiar dependiendo de quién se acerca en el momento adecuado. Mayo de 2022 vistió a Tula con un manto verde claro, perfumado por las flores de los jardines. En la casa de ventanas talladas, ahora un símbolo de la ciudad, se celebró el primer cumpleaños de los gemelos. Los niños, recién aprendiendo el arte de caminar, exploraban el mundo con una terquedad encantadora, se aferraban a las patas de las sillas, a las manos de los adultos, incluso al aire, como si quisieran abarcarlo todo a la vez con ese hambre de vida que solo los pequeños conocen. Artem Davidovich, recientemente jubilado, estaba leyendo en voz alta extractos de su libro sobre los defensores de Tula, hombres que lucharon no solo por la tierra que pisaron, sino también por los que vendrían después, por un futuro que nunca verían con sus propios ojos. Quizás esta fuera la expresión más pura de humanidad, preservar lo que no nos pertenece para aquellos que ni siquiera conoceremos.
Larika escuchó esas palabras y reflexionó sobre los extraños caminos de la vida, que la habían llevado a través del dolor y la pérdida hasta ese momento de quietud. Recordó el miedo a dejar ir sus penas, la dificultad para volver a confiar, la angustia de exponerse al mundo tras una traición. Miró a sus hijos, a su marido inclinado sobre un álbum de bocetos, a las personas allí reunidas, tan diferentes, con sus huellas y alegrías, sus historias entrelazadas, y comprendió, por fin, que una casa no son paredes, ni techo, ni cimientos. El hogar son las personas que dan sentido al espacio. Personas que recuerdan el pasado, pero viven el presente. Personas cuyas raíces no están enterradas en la tierra, sino en el corazón de los demás. Al salir al balcón, Larika contempló el antiguo jardín, el nuevo pabellón que había construido Ilia, los columpios recientemente colgados entre dos manzanos. Todo parecía a la vez frágil y eterno, como la vida, como el amor, como la memoria. Al final del huerto, donde comenzaba un pequeño sendero, había plantado dos robles jóvenes, uno de Davi y otro de Vera. Que crezcan juntos, que sus ramas se entrelacen, que se conviertan en apoyo mutuo cuando llegue el momento. Que tus raíces se adentren profundamente en la tierra de Tula, esta tierra que contuvo tantas historias, dulces y amargas, pero siempre verdaderas, siempre humanas. Desde el interior de la casa, la vocecita de David llegó hasta ella, y Larika sonrió mientras se volvía hacia lo que ahora era su hogar, su familia, su vida, finalmente entera, finalmente con significado. No volví solo a un lugar, ni solo a la gente. Volvió sobre todo a sí misma, a la mujer que atravesó el fuego y no se consumió, sino que se hizo más fuerte, como el acero en la fragua. Para el maestro que pudo, una vez más, compartir conocimientos y sabiduría. Para la madre que legaría a sus hijos no solo su sangre, sino los valores forjados en su propio camino. Regresó a casa. Y ese camino, tortuoso y a veces doloroso, era el único posible, porque solo siguiéndolo hasta el final podría comprender lo que significaba arraigarse de nuevo, encontrar un nuevo apoyo, convertirse en quien realmente era.